Momento de, analizar lo que está pasando a nivel nacional, entre ellos esta destitución. Así es, hablamos de Alan Lisberger, quien ahora es exministro de Medio Ambiente y Agua y se convierte en la segunda autoridad investigado por corrupción dentro de esta cartera de Estado. Queremos hacer el análisis de ese y otros temas más acerca de la ley de escaño, pero en primera instancia quisiera hablar acerca del mismo. Pues le quiero dar la cordial bienvenida ya a nuestro invitado, Paul Coca, analista político, con quien siempre es un gusto conversar, y a través de su análisis quisiéramos saber cómo ve este panorama en cuanto a la corrupción que hace dentro del gobierno y del Partido Azul que se ve en la actualidad. ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Desear que todos tengamos un excelente día. El tema de la corrupción que en Bolivia está institucionalizada es un tema medular, es un tema que está presente en todas partes. Es algo que por supuesto daña al país, daña la credibilidad, hace que prácticamente las personas estemos en un círculo vicioso en todo sentido, de que sabemos que una autoridad que recibe un fondo público para su sueldo, tiene que recibir el aporte privado. ¿Para qué? Para hacer lo que tiene que hacer según sus propias funciones. Entonces ahí nos vemos con esto. Ahora, el caso del ex ministro de Medio Ambiente y Aguas, especialmente nos tiene que dejar varias cosas. Primero, que obviamente Bolivia no es un país alejado del mundo. Hay un sistema de declaración jurada de bienes y rentas, hay una autoridad ASFI que vigila, fiscaliza todo lo que es movimientos bancarios, por ejemplo. Es decir, hay Bolivia inclusión al mundo moderno al respecto. Lo segundo, lo más importante, no solamente es la destitución, son los procesos en su contra, porque por supuesto, de acuerdo a la normativa boliviana, hay responsabilidad penal, responsabilidad civil si fueron daños de dinero al propio Estado boliviano, por supuesto. Hay una responsabilidad también administrativa y hay una responsabilidad ejecutiva, que la ejecutiva la tienen únicamente los que son máximas autoridades ejecutivas. Entonces, no solamente es la destitución, y esto es algo que hay que decirlo, sí, por supuesto, tenía que ser destituido de inmediato él o cualquier autoridad, sino los procesos en su contra. Y ahí es donde la corrupción obviamente hace su trabajo, porque tenemos una burocracia judicial muy grande, sabemos cómo funciona la administración de justicia, los órganos de investigación, es decir, entramos a ese círculo vicioso donde muchos son y podrán ser destituidos y pocos serán los sentenciados, y mucho poco es lo que cuando hay daño económico al Estado se recupera, y las cifras al respecto nunca van a mentir lo que estamos señalando. Paul, Alan Lisberger, quien es ahora exministro de Medio Ambiente y Agua, se convierte en la sexta autoridad que es investigada o que es destituida dentro del gobierno de Luis Arce Catacora, y se convierte en el segundo que es investigado por el delito de corrupción en esta cartera de Estado. ¿Qué está pasando con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua? ¿Encontramos un mecanismo de corrupción dentro de esta cartera? Lo propio de la administración pública, pero obviamente por lo mediático más ha salido lo que es el Ministerio de Medio Ambiente y Agua que obviamente otros casos. Todos los casos de corrupción revisten importancia por la afectación que hay al interés ciudadano, porque obviamente algunos se hacen ricos de manera ilegal. Obviamente que cualquier persona con trabajo, sacrificio, de esfuerzo puede llegar a tener nivel de riqueza, por supuesto, pero si es a costa de la gente y del Estado en actos de corrupción, por supuesto no puede ser válido. Lo que pasa es que de un tiempo a esta parte, Bolivia es un país que está absolutamente en una crisis terrible en materia ambiental. Y eso obviamente es un reflejo también del trabajo que hace un ministerio. Un ministerio es una estructura del órgano ejecutivo para realizar ciertas tareas encomendadas. No nos olvidemos que en Bolivia estamos de un tiempo a esta parte con el tema de los incendios forestales que azotan año tras año norte de La Paz, especialmente también el oriente boliviano, el tema de la actividad minera que se realiza de manera ilegal en áreas protegidas, justo antes de lo que pasó con el medio ambiente. Con el ministerio veíamos de instituciones
de acuerdo a la justicia boliviana, ilegales, por supuesto, de guardaparques, obviamente que denuncian la minería ilegal y francamente minería que está destrozando y destruyendo, por supuesto, nuestros ríos. El tema, por supuesto, de tierras, con el tema de contrabando de madera, de animales silvestres. Recientemente en la ciudad del Alto, acá se descubrieron absolutamente especies silvestres, caza de jaguares, que Argentina está muy molesta e indignada con nuestro país Bolivia, porque obviamente van personas a realizar turismo de cacería con los jaguares, que en Bolivia los estamos extinguiendo. Es decir, hay muchas cosas que pudiéramos estar hablando toda la mañana y que se ha visto una inacción del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, en el marco de sus competencias, por supuesto. Se ha visto una inacción terrible, se ha visto que se han dormido en todo sentido, y ahí vemos nosotros los resultados son los que se tienen en todo sentido. Entonces también, ese es un tema que qué está pasando con ese ministerio. Quien entre de ministro va a tener que, si es que quiere cambiar las cosas en los pocos meses que queda de este gobierno, previo obviamente a los resultados electorales, de las elecciones, va a tener que hacer muchísimo y cambiar toda una estructura. Hay una unidad de transparencia y lucha contra la corrupción en cada ministerio. Vamos a ver qué ha hecho la unidad de transparencia de este ministerio, que obviamente si ha o no trabajado, por supuesto. Es decir, el ministro que ingrese va a tener que hacer algo fácil y sencillo. Llamar a reunión a todos los directores generales, planificación, asuntos administrativos, asuntos jurídicos, a la unidad de transparencia, auditoría y empezar a ver qué es lo que ha sucedido e instruir acciones respectivas. Es decir, la ley está, solo falta que se cumpla. Bien, Paul, lo que sí sabemos es que vamos a estar haciendo el seguimiento de esta investigación, a ver qué es lo que sale, porque se menciona hasta que hay dinero de por medio para poder obtener este puesto que ha tenido la ex autoridad de esta cartera de Estado. Sin embargo, quisiera pasar a otro tema, por favor, Paul, y saber tu análisis acerca de esta ley de distribución de escaños, donde se estaba obviamente dando las interrogantes correspondientes, la gestión anterior del por qué no se trataba y demás. Sin embargo, este mes y en estos días se ha sancionado tanto en la Comisión de Constitución, en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores, ya ha sido aprobado como tal. Ahora falta la promulgación. ¿Cómo proyectamos esta ley? ¿Será promulgada o se dice que esta fecha, el día de hoy, va a ser precisamente que se dará luz verde ya a este proyecto de ley que ha sido aprobada y sancionada en diferentes cámaras? ¿Cómo lo ves tú? Las elecciones generales 2025 están en un serio riesgo. Es decir, lo de la ley de escaños, que en realidad solo era ley de un solo escaño, por si acaso, que se lo trasladó desde el departamento de Chuquisaca al departamento de Santa Cruz, y solo era eso, para que la población le entienda, todo se mantiene tal cual. El proceso de 2025 de elecciones está en serio peligro. Lo de la ley de escaños, y tengo que decirle a mis compatriotas, es solamente apenas uno de los tantos obstáculos que hay. Esto me hace recuerdo allá por la conflictividad del año 2005. Lo que pasaba era lo siguiente. Cuando se hizo el censo el año 2001 y se fue a las elecciones 2002, no se aplicó los resultados del censo. Las elecciones del 2005 no se aplicó, hasta que demandaron de inconstitucionalidad y se paralizó el proceso eleccionario por algunas semanas, por cierto, si muchos recordarán, hasta que no se apliquen los resultados, hasta que se apliquen los resultados del censo. Entonces esto era una puerta que estaba abierta, porque esta ley del escaño da lugar a que ya se apliquen los resultados del censo del 23 de marzo del año pasado, cuestionado en todo sentido, pero obviamente para que se aplique. Entonces se promulga, ya por lo menos se va a aplicar en base a los resultados del último censo, la distribución como manda la Constitución. Ese es el primer obstáculo superado. El segundo, el tema de la geografía electoral. Va a tener el Tribunal Electoral, sin ningún tipo de excusas por si acaso, eso hay que aclararlo, establecer de manera directa, simple y sencilla la redistribución de la geografía electoral en base al último censo. Son 63 circunscripciones uninominales en el país, 7 indígenas, en total 70 circunscripciones. Va a tener que rehacer las circunscripciones, realizar una distribución geográfica equitativa, ojalá lo hagan, y no como se hizo anterior vez, que fue una redistribución para que beneficien votación al partido de gobierno. Siguiente aspecto, los autoprorrogados.
Ese es el siguiente obstáculo. Lo siento, pero las elecciones 2025 tienen obstáculos por todas partes. Y mejor es decirlo aquí y ahora. Entonces, los autoprorrogados tienen obviamente esa potestad de poder paralizar indebidamente los procesos eleccionarios. Hemos visto que las elecciones judiciales 2023 recién se realizaron en diciembre de 2024 porque así ellos lo quisieron. Y ellos autorizaron elecciones parciales que la Constitución y las leyes electorales permitan. Entonces eso puede traer consigo a que en cualquier momento los autoprorrogados hagan esto para prorrogar al gobierno. Si se prorrogase al gobierno, también se prorroga el órgano legislativo. Entonces, esta es otra de las posibilidades que estamos admitiendo. Siguiente punto, la votación de nuestros compatriotas en el extranjero. Tienen que votar, pero es la realidad, algo que se viene haciendo desde el año 2009. Y el tema es que afuera, organizar eventos fuera de Bolivia, se maneja la moneda del dólar estadounidense. No se maneja nuestro boliviano. Así de simple y sencillo. Y el gobierno tendrá que garantizar la votación, por supuesto, en lo que es el extranjero. Habrá que ver otro punto, el tema del padrón electoral. Y si los partidos políticos ven que el Tribunal Electoral no quieren auditar o revisar o publicar el padrón electoral, hacer un control electoral sólido y fuerte. Es decir, son muchos obstáculos que encaran las elecciones 2025 y el tema de los escaños será el primero de ellos. Paula, por favor, para terminar, sí, me llamó mucho la atención en que las elecciones presidenciales estén en un, de hecho, serio peligro, como tú mencionas, pero ¿cómo garantizamos hacia dónde debemos mirar para poder llegar a esa fecha que ya está establecida para el 10 de agosto, por ejemplo, que se va a realizar estas elecciones? ¿Qué nos garantizaría que este año tengamos esas elecciones y el próximo o a mediados de noviembre ya podamos posesionar a la nueva autoridad de Bolivia? Correcto, bien se lo ha dicho en la pregunta. En noviembre es el cambio de todo. Cambio del presidente, vicepresidente, de legislativo. Perfecto, eso es correcto. Esa es nuestra fecha tope, por si acaso. Lo que acá se tiene que hacer son algunos aspectos. El primero de ellos, obviamente, que se garantice desde el órgano legislativo la realización de las elecciones. Dos, que el órgano ejecutivo no entorpezca y garantice el dinero para la realización del proceso eleccionario. Obviamente me refiero también al tema del extranjero, que en el extranjero se manejan dólares. Así los que están en el gobierno, el presidente no lo quieran admitir, la moneda corriente fuera de Bolivia, por supuesto, es el dólar estadounidense. Por supuesto, el Tribunal Electoral hay que exigir como ciudadanía que establezca las reglas claras, directas y concisas de que va a cumplir con los plazos y que va a establecer un calendario electoral en su debido tiempo y forma, por supuesto. Que obviamente yo quisiera que los autoprorrogados del Tribunal Constitucional se vayan. Y ellos han abierto un frente de batalla. Notificar al legislativo, obviamente, con la que se tiene que realizar las elecciones judiciales parte 2. Y eso también el legislativo tiene que pronunciarse. Los diputados y senadores tienen que pronunciarse y actuar. Así de sencillo. Uno dice como ciudadano tiene que decir a los legisladores qué tienen que hacer. Sí, obvio, en vez de que sea al revés. ¿Por qué? Porque obviamente la ley es clara y lo hemos venido diciendo, no puede haber dos procesos eleccionarios diferentes con calendarios electorales diferentes que se realicen simultáneamente o es decir al mismo tiempo. Entonces son muchos aspectos para tener unas elecciones 2025 garantizadas y esto va desde también la ciudadanía. Tenemos que ser guardianes y no admitir prórrogas ni autoprórrogas de las autoridades por si acaso. Paul, muchísimas gracias. Siempre es un gusto conversar contigo. Hay mucha tela que cortar en la coyuntura nacional. Sin embargo, vamos a estar convocándote en otra oportunidad. Gracias. No, gracias a ustedes y que tengamos excelente jornada. Muchas gracias, muy buenos días. Igualmente para usted, que tenga una linda jornada. Estuvimos con Paul Coca, analista político, hablando de temas importantes y coyunturales para que usted lo tenga en cuenta, qué es lo que sucede a nivel nacional en nuestro país.